Y ahora vamos a pasar a la segunda sesión de nuestro bloque preelectoral. En este caso vamos a contar con la presencia de Alfonso López Chao, aspirante a candidato de Ahora a Nación, pero primero invitaremos al escenario a Pablo Bustamante, director de la AMPADIA, y a Liliana Rojas Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana y Senior Fellow del Center for Global Development, para invitar al escenario también al candidato nuevamente, Alfonso López Chao, aspirante a candidato de Ahora a Nación. Señor López Chao, inician sus 20 minutos para su presentación. Adelante, Alfonso. Señoras, señores empresarios, autoridades, ciudadanos y ciudadanas, quiero agradecer al comité organizador por la gentil invitación para compartir nuestra propuesta política y nuestra mirada sobre el país. Quiero previamente compartir con ustedes algunas afirmaciones que luego voy a explicar. Queremos seguir haciendo país con iniciativa, con esfuerzo, con honestidad y con compromiso. Queremos impulsar con visión, liderazgo e inclusión al Perú del futuro, el Perú de nuestros jóvenes empresarios. Apoyaremos la visión de un empresariado moderno, emprendedor y comprometido que apuesta decididamente por la educación de alta calidad e invierte en innovación, investigación, ciencia y tecnología para competir en la nueva sociedad del conocimiento. El liderazgo conlleva responsabilidad, por eso nos esforzaremos para que en el futuro las empresas actúen con ética empresarial, con responsabilidad social, cuidado del medio ambiente, respetando el ordenamiento legal. Solo así ganaremos la confianza de la población. CONFIEP quiere representar no solo a las grandes empresas limeñas, sino a todas aquellas pequeñas, medianas o grandes del norte, centro, sur u oriente del Perú, que aglutinados alrededor de sus cámaras actúan bajo las normas de las buenas prácticas empresariales y están comprometidos con el desarrollo de sus regiones. Queremos tener una organización inclusiva, plural, solidaria y democrática, y así a una descentralización real y exitosa, impulsando el progreso a lo largo y ancho del país. Señoras, señores, empresarios y empresarias, comparto totalmente lo que acabo de leer. Creo en lo hasta aquí leído. Las citas corresponden a Ricardo Briceño en la CADE del 2008. Todo el empresariado de la CADE de ese entonces celebró estas declaraciones que acabo de compartir con ustedes porque sigo creyendo en ellas.
Ahora Nación es un partido político que nace de jóvenes de diferentes regiones del Perú, que al ver cómo les arrebatan su futuro, deciden organizarse y actuar para recuperarlo. Ellos se sienten parte de una generación herida, pero también de una generación que ha decidido ponerse de pie. Estos jóvenes son parte de la generación que vio morir a más de 50 compatriotas en las calles, asesinados por ejercer el derecho más sagrado de una democracia, protestar. No eran violentos, eran peruanos indignados, eran nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros trabajadores. De su sacrificio nació Ahora Nación, un movimiento que no surge del cálculo político, sino del dolor y del deber moral de recuperar el país para todos los peruanos. Los militantes de Ahora Nación nos cansamos de ser observadores, de ver cómo las decisiones se toman lejos de la gente, mientras la corrupción se instala en los cimientos del Estado y la desigualdad se normaliza en los techos de nuestras casas. Nos cansamos del que Perú sea, como escribí hace 30 años, más Estado que nación. Alguna vez me preguntaron, ¿por qué hace usted la diferencia entre Estado y nación? Y yo he contestado, porque el Estado está al servicio de la nación. Y hemos puesto el ejemplo de que no es lo mismo tener casa que tener hogar. Tú puedes tener casa y no tienes hogar, y tú puedes tener hogar aunque no tengas casa. El Estado es la casa, la nación es el hogar. Una estructura fría, el Estado, sin alma, superpuesta sobre una nación viva que aún no termina de reconocerse. Hablemos con la verdad. La economía no es una esfera independiente de la política. Lo he escuchado varias veces aquí estos días. Cuando la política se corrompe, cuando la justicia se compra, cuando el Estado se arrodilla ante las mafias, la economía también se desploma. No hay crecimiento posible sobre un suelo minado por la impunidad. Por eso la primera tarea no es económica, es moral. La moral es el nuevo motor del desarrollo. La recuperación moral es vital para que los sistemas funcionen. Es vital en los partidos, también en el nuestro, en las instituciones de la sociedad civil para el ejercicio del mando y del poder. Recuperar moralmente el ejercicio del mando y el poder no es otra cosa que recuperar la forma de producir y hacer política. Y esa es la tarea que nos hemos trazado. No es posible vencer la inseguridad ciudadana si quienes gobiernan obedecen a las economías ilegales y si el Congreso legisla al servicio del crimen organizado. Lo que hemos vivido en los últimos años es la captura del Estado por intereses que solo buscan perpetuar sus privilegios. Los corruptos han tomado las instituciones y harán todo lo necesario para no soltar el poder. La gestión pública se ha destrozado de manera dramática. No hay gobernanza, no hay dirección, no hay propósito. Lo vemos cada día en los hospitales, donde no hay citas ni medicamentos, en las comisarías, donde los policías trabajan sin recursos ni protección, en las aulas, donde millones de niños y niñas enfrentan un futuro hipotecado por la desigualdad. Somos un país que, con su indiferencia, está dejando morir a una generación. El 46% de nuestros niños y niñas padecen anemia en promedio nacional, y en Cajamarca y Puno llegan al 70%. Eso no es una estadística, es una condena. Y esa responsabilidad es nuestra, de todos,
porque un país que permite que sus niños crezcan sin oportunidades es un país que se está negando a sí mismo su futuro. La violencia contra las mujeres deja cada año más de 120 feminicidios y la inseguridad ciudadana se ha vuelto el principal impuesto informal del Perú. Hemos normalizado tanto la extorsión que hay una propuesta de ley para exonerar tributariamente a quienes son extorsionados, como si nos resignáramos a vivir con el miedo. El crimen organizado ya no toca la puerta, ha entrado a los municipios, a los puertos, a las licitaciones, a las empresas y al Congreso, y cada empresario extorsionado, cada familia que paga protección es una derrota del Estado y de todos nosotros. Frente a esto, sobran los diagnósticos. Necesitamos reconstruir el alma nacional, recuperar el pacto ético que nos hizo creer en la posibilidad de un destino común. La economía, la justicia, la educación, la salud, todo depende de eso, porque sin moral pública no hay política decente y sin política decente no hay inversión que perdure. Por eso cuando decimos que Ahora Nación nació del dolor, también decimos que nació de la esperanza, de la convicción de que la política puede volver a ser un acto de servicio, no un negocio, de que las regiones pueden ser motores del desarrollo, no territorios olvidados, de que los jóvenes pueden volver a creer en su país si los adultos dejamos de defraudar su confianza. Nos guía una certeza: no habrá desarrollo moderno sin un sentido ético de la política. Modernidad no es un edificio más alto ni un PBI más grande. Modernidad es la capacidad de un país para cuidar a su gente, para hacer que la justicia funcione, para que un niño pueda nacer sin hambre, para que una mujer pueda vivir sin miedo, para que un joven pueda soñar sin tener que irse. Esa es la modernidad para todos que proponemos, una modernidad con identidad nacional, una modernidad que no renuncia a su alma. A los empresarios, con respeto, pero también con firmeza, señalo, el silencio también toma partido. No nos podemos olvidar que la sociedad nos mira a todos. Cuando el Congreso legisla a favor del crimen organizado y los políticos, los intelectuales, los trabajadores y el sector privado calla, ese silencio legitima. Cuando se matan jóvenes y no hay una sola palabra firme de condena, ese silencio lastima. Y cuando el país se quiebra en dos mitades y no nos pronunciamos, ese silencio se convierte en cómplice. El empresariado peruano ha sido y puede volver a ser uno de los motores más importantes del desarrollo nacional. Pero ese rol no se mide solo en utilidades, sino también en coraje cívico. No se les pide que tomen partido por un candidato, sino que tomen partido por el Perú, por la democracia, por la justicia, por la dignidad. No hay mercado libre sin ciudadanos libres. No hay empresa fuerte en un país débil. Y no habrá prosperidad sin decencia política. Sé que el país vive un clima de desconfianza, pero también sé que en cada región, en cada barrio, en cada universidad hay una energía dormida, esperando un liderazgo honesto que la convoque. Nosotros queremos liderar esa tarea juntos con otros líderes de otros partidos que defiendan la justicia y la moral pública. Queremos que cada región tenga el poder de conquistar los mercados del mundo con innovación, con ciencia, con producción limpia, con identidad y con orgullo. Queremos recuperar la promesa republicana
de ser una nación de ciudadanos libres e iguales. La promesa republicana de ser una nación de ciudadanos libres e iguales. Una nación que no se avergüence de su diversidad, sino que la convierta en su fuerza. Devolver la esperanza al Perú exige reconstruir bases del Estado y volver a creer en nosotros mismos. Eso significa una reforma total de la policía para que vuelva a ser una institución respetada y eficaz. Una reforma de la justicia para que ningún corrupto vuelva a sentirse intocable y ningún inocente vuelva a sentirse desamparado. Una reforma de la educación que forme talento, liderazgo desde las regiones y una reforma de salud para que la vida de un peruano no dependa del dinero ni del distrito donde nació. Pero también necesitamos un Estado que se asocie con el sector privado para crecer, promoviendo la inversión privada para que tengamos más empresarios que quieran conquistar los mercados del mundo y potenciando las asociaciones público-privadas para inyectar un verdadero shock de infraestructura que conecte al país, impulse el empleo y cierre las brechas sociales. Y todo ello acompañado de la creación de un fondo soberano de riqueza que he venido promoviendo desde el 2008, cuando era director del Banco Central de Reserva de Perú, que transforme los activos del Estado en desarrollo sostenible y oportunidades para las próximas generaciones, porque devolver la esperanza al Perú no es un sueño, es una tarea urgente y posible, y si ponemos la decencia, la eficiencia y el futuro en el centro de la política. Sabemos que hay ecosistemas empresariales que se han involucrado más que otros en la realidad del país y que han levantado la voz como Capitalismo Consciente, como Bicor Perú, como Perú Sostenible y Es Hoy, promoviendo la sostenibilidad y demostrando que se puede hacer negocio impactando positivamente en lo social, medioambiental y en lo económico. Pero también sabemos que necesitan de mucho más para recuperar la confianza de la ciudadanía en los inversionistas. Convoquémonos a un gran frente por la unidad, porque de esta crisis tenemos que salir juntos, porque no es suficiente el progreso si no hay desarrollo y porque una nación no mide su éxito solo con el crecimiento económico, sino con su capacidad para cuidar, para educar, para sanar y para proteger. Por eso hemos señalado que no hay salida para un país como el Perú si no dialogan la empresa, el Estado, la academia, la sociedad civil y los líderes que defienden el medio ambiente. A esta propuesta se le conoce como la estrategia de las 5 hélices para el desarrollo. La hemos promovido en diferentes regiones del Perú con resultados extraordinarios. Quiero decirles con serenidad y con fe que el Perú puede volver a ser un país que inspire respeto. Podemos construir un Estado fuerte y limpio, una economía competitiva y justa y una sociedad que vuelve a confiar en sí misma. Y esto no es un sueño, es una decisión política, porque la voluntad la tenemos y esa decisión empieza ahora, no mañana, después de las elecciones, no cuando convenga, el momento es ahora, porque mientras dudemos, nuestro país continúa desangrándose y mientras el crimen, la corrupción y la indolencia avance, la historia seguirá observándonos. Nosotros elegimos actuar y ser protagonistas de nuestra historia. Invitamos a hacerlo con nosotros, a creer nuevamente en el Perú, a hacer política con dignidad para recuperar juntos lo que nos arrebató, la confianza, la esperanza, la nación, porque cuando un pueblo se une, trabajadores, empresarios, campesinos, maestros, pescadores, agricultores y jóvenes, y se decide remar en la misma dirección,
ningún pacto corrupto puede derrotar al Perú. Porque no está condenado el Perú a fracasar, está llamado a renacer. Es oportuno, por eso, citar completamente a Basadre, cuando decía, aunque lo he escuchado también ayer, los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca. Los congelados lo ven como un páramo y los incendiados quisieran prender explosivos y verter veneno para que surja una gigantesca fogata. Toda la clave del futuro está allí, que el Perú escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse páramo o de convertirse en una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. Nación es alma, es espíritu, en Betacomú. Unidad, justicia y libertad. Ahora nación, ahora nación, ahora. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Liliana, tu pregunta. Señor López Chao, buenos días. En Perú, la economía, la situación económica en general tiene una serie de dicotomías. Por ejemplo, económicamente, en cuanto a la macroeconomía, es una economía sumamente estable, ¿no? Reconocidamente, internacionalmente, con spreads tremendamente bajos, ¿no? Los mejores de la región. Pero en cuanto a crecimiento, está realmente estancado. Un crecimiento potencial de 3% es tremendamente insuficiente para llegar al desarrollo. Si Perú sigue creciendo al 3%, no llega nunca al desarrollo de acuerdo a cantidades de cálculos. Eso, por supuesto, nos lleva al tema de reformas, especialmente en tema de la productividad, que se ha discutido mucho también en estas conferencias. Pero aquí se presenta otra dicotomía. Hay un sector formal altamente productivo, pero hay otro muy grande con bajísimos niveles de productividad, que es el sector informal, ¿no? Usted estará de acuerdo que es imposible generar una economía dinámica, innovadora y altamente productiva como la que usted quiere, con un nivel de informalidad laboral de 70%. Aún más, ya se ha puntualizado varias veces en este evento, la informalidad laboral está afectando mayoritariamente a la juventud. Y usted se declara como un candidato que apoya mucho a la juventud. Obviamente, los temas de educación son centrales, pero no es suficiente. También hay un problema con un mercado laboral que no funciona muy bien. Entonces, dos preguntas en este contexto. El primero, ¿qué reformas específicas en el mercado laboral, incluyendo la flexibilización del mismo, estaría usted considerando? Y segundo, ¿cómo piensa lograr consenso para estas reformas en un país tan políticamente fragmentado como el nuestro? Gracias. 5 minutos, Alfonso. Gracias. Voy a agregar algunos argumentos a su pregunta. Miren, hay muchos éxitos de la economía peruana que yo celebro y hay que seguir reforzando eso. Pero cuando uno mira más relativamente, como usted lo está haciendo en su pregunta, yo podría sostener que, por ejemplo, las exportaciones están en 75.916 millones de dólares. El cobre ha exportado 20.670 millones de dólares. El oro, 12.690 millones. Y las remesas ascienden a 4.934 millones de dólares. La exportación textil en 1934, los espárragos en 407, los arándalos en 2.252 y las paltas en 1.248. Esto quiere decir que la remesa le gana todo, menos al cobre y al oro. ¿Lo dejamos así o hacemos algo? Hay que hacer algo y por eso propongo la alianza público-privada. Segundo, el Perú tiene más o menos 2.838.000 empresas. De esas, el 93%, el 99.3% es micro y pequeña empresa y de esas 8 de cada 10
son informales. ¿Hacemos algo o lo dejamos así? Creo que tenemos que hacer algo. La respuesta es el consenso, desde mi punto de vista. La respuesta es lo que he señalado, la alianza entre el Estado, la empresa, la academia, porque ahí está el germen de ver las cosas y solucionarlos. He dicho muchas veces que no hay un proyecto nacional de solo empresarios, no hay un proyecto nacional de solo trabajadores, no existe proyecto nacional, me van a disculpar, voy a usar una denominación que muchas veces la gente no usa, ¿no? No hay proyecto nacional de solo un sector de derecha y no hay proyecto nacional de solo un sector de izquierda. El proyecto nacional es de todos o no es de nadie. Esa es la verdad del tema. En cuanto a la pregunta concreta sobre la informalidad, yo creo que la informalidad es algo que no es un halago, eso es un problema para el país y yo creo que hay que buscar todos los mecanismos para que los informales se vuelvan formales, agotar. Yo voy a dialogar con el sector informal, mineros, pesqueros, para que ver la forma legal de que pasen a la formalidad. En cuanto a la legislación, estándares internacionales, lo de la OIT, por eso nos guiamos. Ahí hay una norma que seguir y entonces nos apegamos a la norma de OIT de Naciones Unidas. Muchas gracias. Alfonso, yo te conocí hace un par de horas, te tuiteo porque he descubierto que nacimos el mismo año. Tú has sido rector de la UNI y yo soy exalumno de la UNI. Hemos vivido las mismas experiencias, hemos contemplado los mismos acontecimientos en el mundo. Nuestros diagnósticos seguramente, básicamente, son muy parecidos, pero tenemos soluciones distintas. Vemos el mundo hacia adelante de manera distinta. Y yo quisiera invitarte a la convergencia. He traído un regalo. En Lampadia, hace algo más de un año, produjimos este libro con Félix Álvarez, que se llama El fracaso del socialismo en el mundo. Félix Álvarez es un converso, era comunista del Partido Comunista Peruano, en fin. Es muy interesante, él ha recorrido todas las experiencias del socialismo y muestra que todas han fracasado. Tú te declaras izquierdista y te declaras socialista. Y tenemos evidencias de fracasos y yo quiero preguntarte, ¿por qué nos quieres proponer lo mismo que ya fracasó? En el Perú tuvimos un socialismo que duró 30 años, hasta el año 90, y el año 90 terminamos con un Estado que no tenía más de 3.8% del PBI en recaudación, 60% de pobres. La empresa peruana más grande facturaba 600 millones de dólares, mientras las ecuatorianas vendían 2.000 millones. Gracias a la reconversión que hicimos en el Perú, el año 21 el Estado ya tenía un 21% de ingresos, la pobreza había bajado a 27%, después bajó hasta 20%. Se creó una nueva clase media emergente con 40% de la población. Y después, hoy día, el 25, que retomamos el socialismo desde el 2011 y no se corrigió con PPK como debió haberse corregido, estamos creciendo 3%. Muy por debajo de nuestras capacidades productivas, por debajo de nuestras necesidades, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, ¿por qué siempre lo mismo? ¿No crees que es momento de abrazar? Has dicho que crees en la inversión privada, pero no se trata solo de decir eso, ¿no? Desde el socialismo y desde la izquierda peruana no hay propuestas de convergencia con el sector privado. Y el Estado y el sector privado están divorciados hace mucho tiempo, mucho así desde el 2011. ¿Qué piensas de estas reflexiones? A ver, muchas gracias por la pregunta. Voy a contestarla en varios niveles. Más que socialista, yo diría que soy un social cristiano. Entonces, mi socialismo nace
profundamente de Isaías 65, cuando habla del futuro de la humanidad, donde dice que el lobo pastará junto a la oveja y no habrá hombre que no viva sus años. Es muy profundo eso, creo en eso. Segundo, más aterrizado, un director del Fondo Monetario Internacional, exdirector Michel Camdesús, él decía, el que hayan fracasado las experiencias del socialismo realmente existente no significa que pasemos de un dogmatismo fracasado a otro dogmatismo que dice, cito, el mercado y solamente el mercado y nada más que el mercado, aunque sean pisoteados los humildes de la tierra. Hoy los premios Nobel vienen a dar razón a esta tesitura. Y Michel Camdesús decía, y yo estoy con él y suscribo, es lo que soy y en lo que creo. Creo un Estado de tres manos. La mano invisible del mercado, claro que sí, pero junto a ella, la mano de justicia del Estado y la mano de la solidaridad. En esta etapa histórica, porque estamos muy lejos de Isaías 65, en esta etapa histórica, por 500 años o un milenio más, tendremos que hacer economía de mercado. El resto es cosa de la fe de cada quien. Creo en una economía nacional y social de mercado. Esa es mi convicción. Creo en una economía nacional y social de mercado. Y luego déjenme decirles y preguntar, Pablo, para acortar la diferencia. Yo sé que tú estarás de acuerdo conmigo en que no todo lo del Estado es malo y no todo lo privado es bueno. Yo pregunto, ¿el Banco Central es privado o es del Estado? ¿A quién pertenece? Al Estado, ¿no? Y es lo mejor que tenemos. Y yo he sido director de banco con Julio Velarde, a quien conocí, respeto y profeso admiración por su expertise y su talento. La planta, veamos FONAFE, ahí hay empresas estatales con todos los ISOs. La gran hidroeléctrica de Machu Picchu, positivo, con utilidades. ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que hay una combinación. Cada pueblo elige su combinación. Le preguntaron al general Charles de Gaulle cuál es la mejor constitución y él dijo, ¿para qué pueblo y para qué lugar? Cada pueblo hace la combinación exacta. Tú quieres un ceviche muy picante, más ají, a otros no les gusta. ¿Cuál es la combinación de la relación exacta entre Estado y sector privado? Yo he sido rector de la UNI, era del Estado, y me di cuenta que muchas cosas tienen que hacerse por licitación privada, desde el Estado, y lo hemos promovido, y lo seguiremos siendo, si es que Dios quiere que lleguemos a la presidencia. Ponerle al empresario, yo quiero conquistar los mercados del mundo. Dime tú cuántas empresas globalizadas tenemos. 5, yo quiero 100, 200 quiero. Queremos interconexión por todo el territorio nacional. Yo viví en el barrio obrero del frigorífico del Callao, 126 casas, 126 casas. Había una escuela fiscal donde estudié, una comisaría, una iglesia, el cinema, su bodega y una postita médica y teníamos piscina y cancha de fútbol. Y el mismo gerente del Estado financió, descontó de su trabajo a 20 años, 30 años. No tuvo que recurrir al Estado y tuvo a sus trabajadores cerquita del Camal, muy cerquita. Gracias, Alfonso. Liliana. Bueno, en Perú, y estará de acuerdo con esto, se necesitan reformas continuamente. Me hubiera gustado mucho que me contestara la pregunta anterior, porque mi pregunta era sobre la reforma laboral, ¿no?
Pero bueno, no me la ha contestado, me vuelvo a otro tema relacionado. La reforma laboral en el sentido que adoptaría, creo que conté claramente al final que sobre la reforma laboral adoptaría los lineamientos de OIT. Muy bien. Paso a un tema, siempre son todos relacionados porque son temas de crecimiento, en este caso inversión en infraestructura, que es de acuerdo por todos, no solamente los candidatos, sino los panelistas, la importancia de la infraestructura para el crecimiento también, ¿no? Ahora, como fondos de financiamiento tenemos cantidades. Hay inversión directa extranjera decidida a venir al país, hay proyectos que son completamente capaces de generar mucha rentabilidad, y también hay arreglos públicos y privados, que por supuesto sería ideal que hubiera mucho más de los que hay ahora. Pero a lo que quiero yo levantar el tema es que también hay ahorro interno para financiar la inversión. Y hay una cantidad bastante grande de activos en manejo en los fondos de pensiones, ¿no? En los fondos de pensiones privados. Lo ideal sería que los fondos de pensiones privados que tienen que pagar los retiros de la gente en el largo plazo, invirtieran también en activos de largo plazo como son la infraestructura, ¿no? Eso sería lo ideal. El problema es con los continuos retiros que hay de los fondos de pensiones, esa cantidad de ahorro privado se está diezmando cada vez más, ¿no? Entonces, dos preguntas acá. La primera es, ¿está de acuerdo en lo invalorable que es la utilización del ahorro privado local para el financiamiento de la infraestructura? Y si es así, ¿cómo va a manejar los retiros de las AFPs? 3 minutos, Alfonso. Vamos a darle dinámica. A ver, está bien. A ver, dije que yo era funcionario, soy economista y fui director del Banco Central. Yo retiré mis fondos, mis recursos, mi fondo, y pagué mi casa, mi departamento. Lo pude pagar. Y me di cuenta que me dijeron, pero bueno, esto es saldo, lo podemos seguir manejando nosotros. Y yo le pregunté, ¿para qué? Usted lo va a llevar a un banco, ¿no? Mejor lo llevo yo directamente. Y gané realmente. Yo estoy de acuerdo con el Fondo Privado de Pensiones, lo defiendo, pero hay cosas que tienen que ser corregidas. Por ejemplo, abrir los mercados para que eso pueda también darse. Por ejemplo, yo tengo una casa, estamos hablando de justicia, yo tengo una casa, o mi padre tuvo una casa que valía $200.000 y mi padre fallece, yo heredo la casa y entonces la casa está en mi propiedad y yo puedo hacer con ella lo que quiera, alquilarla o venderla. ¿Cómo tomaríamos que el Estado me dice, ok, tú eres dueño de la casa, pero tú no la puedes vender, yo la voy a alquilar por ti? Y por alquilarla voy a cobrar mi comisión. ¿Qué? Eso es lo que se está haciendo. Hay 350 millones de soles. Y si usted tiene un padre y fallece, oye, quiero recuperar los fondos de mi padre porque ha fallecido. No puedes, yo te lo voy a administrar. Son cosas que tienen que ser corregidas, pero en el fondo sigo creyendo que las AFP hay que defenderlas, pero de manera democrática y plural, y que vengan otros agentes internacionales a competir con lo que tenemos. Por ahí va mi respuesta. Muchas gracias. El ícono del socialcristianismo es Alemania. Su canciller acaba de declarar que la sociedad del bienestar no es sustentable. La economía alemana no tiene capacidad de cubrir ese proceso que ha devenido en algo que está quebrando a los países europeos, cosa que esperamos, por supuesto, que no suceda y no queremos verlo por acá. Yo tengo otro detalle que quiero ver contigo. Las izquierdas latinoamericanas lamentablemente se han asociado al crimen organizado, al narcotráfico y a cuanto crimen pueda haber en la imaginación de los seres humanos, especialmente desde Cuba.
pero también horriblemente desde Venezuela y de Brasil. Las tres fuentes que los peruanos de izquierda beben, ¿no?, para inspirarse. En Brasil, Lula fue el organizador de la corrupción de las empresas constructoras que vinieran no solo al Perú, sino a varios países de la región a corromper, ¿no? Esa es la izquierda, asociada al crimen. Y yo me pregunto, tú tendrás que trabajar con gente de izquierda. ¿De dónde vas a sacar en el Perú izquierdistas que no beban de esas fuentes? Muy bien, muchas gracias. Yo quiero señalar una convicción y ya lo he hecho. Yo fui director del Banco Central y jamás antepuse intereses ideológicos o doctrinarios en las decisiones del país. Para mí siempre primó el país sobre cualquier creencia. Yo puedo hacer de Alianza, otros de la U, pero juega mi selección y es lo único que tengo que hacer. Por ejemplo, en la crisis famosa del 2008, ahora sí lo puedo decir porque por respeto a los acuerdos, nunca lo he dicho, pero ahora lo voy a decir porque ya pasaron más de 10 años, ya estoy liberado de la cláusula. Un ministro de Economía decía que había que subir la tasa de interés y yo dije, no estoy de acuerdo, lo contrario, hay que bajarla. Y tuve razón. Y así lo comprobó después Lucho Carranza con lo que hizo. De manera que ahí hubo una coincidencia estratégica. Creo que habría que discutir mucho más, que no se agota en los pocos minutos que hay. Dije en Washington en una pregunta similar, y dije, antes no se diferenciaba la política y la economía, había lo que se llama economía política para ver la interacción de las cosas. E hice una pregunta que no se discute en el Perú. ¿Las guerras originan las crisis o las crisis originan la guerra? Si es la crisis, esto ocurre, ¿por qué ocurre la crisis? ¿Por caída de las utilidades, de la tasa de utilidades, o por caída de la masa de utilidades? Y acá vamos a tener los premios Nobel, que nos han dicho el mundo depende de la innovación tecnológica, ya no como decía Adam Smith o Roberto Solow. Eso ha cambiado. Son 2 premios Nobel que nos están llamando la atención para decirnos. Pero yo, así como en la política exterior no existen países amigos, cuando uno es presidente de la República tampoco debieran existir amigos, sino el interés del país. Por ejemplo, yo he dicho al actual Ejecutivo que espero que nos dé la garantía de unas elecciones limpias y que sea realmente un presidente de transición y no un presidente de la transacción. Él se debe al país, a su pueblo, no al Congreso. Y así te hubieran elegido por votación universal, desde que eres presidente, desde ese momento la sagrada investidura del presidente solo está comprometida con su pueblo y con su nación. Gracias. Esa es mi respuesta. La última ronda, Liliana. A ver, seguimos hablando de la economía, el crecimiento. A nivel mundial, la forma de hacer negocios, la forma de que la economía está funcionando, está cambiando en una forma brutal. La inteligencia artificial está permeando por todo el mundo y esto no va a retroceder, ¿no? Esto es simplemente el nuevo proceso en que está funcionando el mundo. Sin embargo, hay índices que midan el nivel de preparación que tienen diferentes países para lidiar con los avances de la tecnología. Y Perú se encuentra muy bajo, no solamente a nivel mundial, sino a nivel regional. Dentro de la misma región, el nivel de preparación que tienen el país para adaptarse a los desarrollos de la inteligencia artificial son muy bajos.
¿Qué reformas pueden incentivar a la mayor innovación empresarial? No necesariamente en las empresas grandes, que ellos solos están acomodándose, pero en las empresas pequeñas, en las empresas medianas, ¿cómo se van a adaptar a este sistema? Porque de lo contrario, lo que vamos a tener es una brecha con respecto al mundo de desarrollo más grande de la que aún tenemos. Gracias. Alfonso. 2 minutos. Cada vez menos. Sí, cada vez menos. A ver, sería un sueño que estoy seguro que vamos a compartir. Si nosotros logramos que el 10% de la microempresa se vuelva pequeña empresa y el 10% de la pequeña empresa se vuelva mediana empresa y el 10% de la mediana empresa se vuelva gran empresa, sería un cambio histórico brutal, brutal. Creo que el Estado, se ha hablado de hidrógeno verde. Yo traje el tema del hidrógeno verde al Perú. Hablé con varios ministros y le dije, solo necesita un medio minuto para sacar un dispositivo. En la UNI tiene su planta piloto de hidrógeno verde. Tecnología de punta. Es la 4ª revolución industrial. Todos los especialistas saben que los países saltan cuando ven un paradigma nuevo que llega, te colgas en la nueva ola y abandonas la vieja ola. El hidrógeno verde es la nueva ola. Yo escuché al ministro de Economía de Chile, y yo estaba en Santiago de Chile el 28 de julio del 2019, y el ministro le decía a Piñera, que era presidente, si Chile se involucra en la industria del hidrógeno verde, le va a agregar 4 puntos porcentuales a su Producto Interno Bruto y se va a convertir en el primer exportador mundial de hidrógeno verde. Dijo, en el norte Chile ha sido bendecido, tiene mucha energía solar. Claro, Perú también tiene, palabra mágica para mí. Me vine a la UNI a implementar el tema del hidrógeno verde y está el proyecto de la gran planta de hidrógeno verde en Arequipa. Esa es la clave de una revolución industrial de verdad. Va a atravesar todo. Tendríamos que hacer una alianza poderosa entre los empresarios, los trabajadores, la sociedad civil, los financistas, para llevar adelante ese gran proyecto. No mirar el corto plazo, mirar el futuro. No hagamos pan para hoy y hambre mañana. La industrialización del hidrógeno verde es la clave, junto con el Fondo Soberano de Riqueza. Imagínense, tenemos 100.000 millones de dólares de reserva, saquen 10%, 5%, es un platar inmenso, por favor, listo para que los empresarios entren. En mi gobierno jamás buscaremos que el Estado haga las cosas, pero sí dialogaremos con los empresarios, le diremos, ¿cuántas empresas globalizadas tienes tú? ¿Cuánta plata tienes tú? A los más grandes, ¿cuántos juntos tienen ustedes de plata? Juntos, los grandazos. Gracias, Alfonso. Llegarán y nosotros le diremos, el Perú, el Estado, tiene 100.000 millones de dólares, agarra la mitad, con 50.000 es un dineral que puede ayudar al Perú a prosperar. Gracias. Una de las mayores fuentes de insatisfacción de los peruanos, y se confunde con el modelo económico, es la calidad de los servicios públicos, que es una desgracia. Educación y salud. Ayer Fernando Barrios nos ha mostrado, por ejemplo, cómo han crecido los salarios, sin mostrar el tema de servicios conexos, salarios en salud y en educación, una locura, varias veces por encima de cualquier cosa, y la calidad de los servicios no ha mejorado nada. El Estado ha hecho un papelón y está confundiendo a los ciudadanos sobre qué le conviene hacer a los peruanos y qué cosa no les conviene. Fernando Sillonis ha propuesto, tú eres admirador del Banco Central, yo también, en buena hora. Fernando Sillonis ha propuesto autoridades autónomas para manejar la salud, la educación, el agua y los diferentes servicios públicos. ¿Qué piensas de eso? Yo creo en la meritocracia. Creo que hay un tema cultural también aquí. Usted entra a un banco y los cajeros
las colas inmensas del ciudadano. Los que hemos tenido la suerte de viajar, no he encontrado las colas inmensas en los bancos también. Servicios públicos. Usted va y pide los servicios higiénicos de un gobernador o de un alcalde, es para salir llorando, ¿no? Y eso no cuesta dinero, lo saben. Poner un servicio higiénico no cuesta dinero. Es sencillo y se puede manejar. Servicios públicos, salud. ¿Han visto las colas inmensas? 4 de la mañana para una cita para dentro de varios meses. ¿Han visto casos? Me contaba en la mañana de un joven de 8 años con anemia detrás de los cerros. El Estado no llega, no llega. Vi una alianza público-privada con E-Salud, excelente, y pregunté, ¿y por qué no incorporan las compras? Y se miraron, esas no. Sí creo, como conversamos, en educación. Por ejemplo, ya que lo mencionas, está bien. Muchas gracias a todos. Le agradecemos muchísimo al aspirante a candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, por su presencia en este CADE Ejecutivos 2025, a Pablo Bustamante, director de la AMPADIA, y a Liliana Rojas Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana y Senior Fellow del Center for Global Development, a quienes invitamos a tomarse una foto protocolar.